Quiero agradecer especialmente a la comisión por la convocatoria. Me gustaría resaltar que la posibilidad de discutir estas posturas diferentes que estamos teniendo me parece sumamente valioso, sobre todo porque durante todo el periodo kirchnerista esto fue realmente imposible. O sea, fueron 10 años en donde directamente esta temática estuvo totalmente acallada. Por ende, más allá de la diferencia que podamos tener los sectores y también las cuestiones del alineamiento no político, es sumamente interesante que en el inicio de esta gestión se esté hablando de este tema. Bueno, mi nombre es Patricio Leisegui, soy escritor, periodista. Entiendo que me han convocado por conocer de primera mano las situaciones de contaminación con agroquímicos en Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente es un trabajo difícil y duro, es convivir bastante con el dolor, y la realidad es que me gustaría ocuparme de otra cosa, pero bueno, el deber un poco implica esto. La realidad es que estamos hice algunas anotaciones sobre estas cuestiones, una problemática que no hace diferencias, en tanto todo el sistema productivo de la Argentina, como ustedes habrán visto, se ve sujeto a pulverización con sustancias químicas sin distinción de cultivos. Prueba de ello lo puede dar la misma CASAFE, lo explicaba recién un poco Federico en sus estadísticas, por lo menos, al menos en lo que uno puede conseguir, porque si bien la entidad tiene en su poder, digamos, toda la estadística, toda la data, digamos, y la información sobre cuánto producto se usa en la Argentina, lamentablemente esa información es privada, aunque guarde relación directa con la salud de todos los habitantes del país. Por ende, sería bueno que, ya que está el representante acá, exigirle que empiecen a hacerse más visibles estos números, ¿no es cierto? Bueno, CASAFE expone claramente que ningún producto de la tierra se encuentra libre de fumigación. Esto es desde el grano almacenado hasta la misma pastura. No solamente tenemos que pensar en términos de soja o de maíz o de lo tradicional. Podemos hablar del maní, de cualquier tipo de cultivo. Y lo que me parece interesante también es, bueno, esta cuestión, ¿no? Hemos llegado a una situación hoy en la que estamos frente a una contaminación que directamente no tenemos que mantener bajo la idea de que solamente ocurre en el campo, sino que la estamos teniendo también en la misma ciudad. Ahí me gustaría referirme a experiencias científicas. Muchas de ellas son de expertos del CONICET, de universidades públicas. Es interesante ver cómo los sectores que tienen intereses creados en torno a esto toman por válidos algunos estudios cuando son del CONICET, mientras que otros directamente los descartan. Y en este caso, la Universidad de La Plata, por ejemplo, detectó la presencia de agroquímicos incluso en frutas y verduras que llegan a nuestros hogares. Más de una persona acá presente obviamente me puede decir que el problema no está en la presencia, sino en el nivel de concentración de agroquímicos que tiene el cultivo, ¿no es cierto? Yo en esos casos prefiero responder un argumento como el de Damián Marino, que es un doctor en Ciencias Exactas por la Universidad de La Plata y al mismo tiempo es integrante del CONICET. Los químicos no tienen por qué estar ahí. Ese punto de partida es clave. O sea, y otra pregunta, ¿por qué no somos nosotros, cada uno de nosotros, informados de la presencia de estos químicos para, a partir de ahí, como decía en el caso de la funcionaria del Chaco, elegir o no, si queremos, en todo caso, tener sustancias tóxicas en nuestro cuerpo? Este punto me parece que es clave. De entrada, nosotros ya tenemos una violación a nuestras libertades. Se está directamente imponiendo un modo de alimentación sin nuestro consentimiento y, en este caso, de un directo envenenamiento. Yo les digo, en la misma Universidad de La Plata, en 2015, constató que de 10 muestras de frutas y verduras compradas en verdulerías de la ciudad, 8 dieron positivo en residuos de insecticida, clorpirifos y endosulfán. Este último, el endosulfán, estoy hablando del 2015, ¿no? Está prohibido en la Argentina desde 2013 por disposición de SENASA, aunque todavía yo lo he visto los bidones de uso, digamos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y también en la provincia de Entre Ríos. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, en América, el año pasado hubo un caso de contaminación severo por utilización de endosulfán. Esto está prohibido, insisto, del 2013, pero no es antojadizo igualmente esta prohibición, porque SENASA lo que hizo en su momento fue extender el uso precisamente hasta el 2013, aunque la prohibición debía regir de mucho antes, para que los productores agoten stock. O sea, lo que les importaba en definitiva en SENASA era proteger el bolsillo de quienes estaban teniendo sus bidones en su casa antes que privilegiar la salud en definitiva de nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Bueno, señores, esto es un poco lo que estamos comiendo. Yo les decía, frutas y verduras, en este caso en particular, perdón.
tengo un jefe. Y... ¿vamos a apagar? Y la verdad es que no me referí todavía a lo que es la problemática en las zonas de soja. Simplemente quise ubicarnos un poquito porque nosotros creemos que en Buenos Aires estamos un poco protegidos por el simple hecho de vivir bastante lejos del campo, ¿no es cierto? Pero mientras estaba en la previa a lo que fue venir a este lugar, un poco en la reunión con los asesores, hubo uno que me reconoció inclusive que en su casa consumían productos orgánicos, porque si bien no entendía muy bien cómo era el tema, había una certeza bastante grande de que en definitiva la cosa venía contaminada. Por ende, ya de por sí acá muchos de nosotros, aunque realmente no queramos en definitiva asumirlo, lo que estamos haciendo es tener una posición de cautela por lo menos en nuestras casas, lo cual en un punto habla de que desconfiamos bastante de los argumentos que tiene la industria, más allá de que vengan o no con sus trabajos científicos o con sus pruebas, ¿no es cierto? Decía que imagino que estoy acá por los relevamientos que tuve oportunidad de hacer en distintos viajes de investigación. Creo que eso ilustra de mucha mejor manera cualquier discusión que podamos tener al respecto. Me gusta referirme a las víctimas, no necesariamente a los planteos sobre cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder en términos económicos. A mí, la verdad, nadie me contó lo que vi hace poco más de un mes en la localidad de Jubileo, en la provincia de Entre Ríos, en donde en el centro de la misma localidad hay un acopio de envases, entre otros productos del herbicida glifosato, por supuesto, e inclusive hay un funcionamiento de un sistema de compra-venta de bidones, los cuales obviamente tienen una cotización, y en los casos en los que directamente no se puede hacer un uso comercial, lo que se hace es arrojar directamente los bidones, los envases, en el basurero que está a pocas cuadras del centro del pueblo, ¿no es cierto? Yo les puedo contar también de San Salvador. San Salvador es una localidad en la provincia de Entre Ríos, es la capital del arroz, la capital nacional del arroz, en donde en su momento hubo un reclamo por parte de la comunidad porque de repente notaban que había muchas denuncias vinculadas con el cáncer, mucha gente hablando de problemática de cáncer, muchos enfermos en realidad. La municipalidad, muy a regañadientes, terminó en un momento solicitando un relevamiento tanto a la Universidad de La Plata como a la Universidad de Rosario. Por supuesto, bajo la idea de poder refutar este pensamiento de la gente en la calle, que generalmente suele tener la razón, de que el cáncer estaba adoptando una forma de una auténtica epidemia en San Salvador. Bueno, para dolor de la municipalidad del lugar, el monitoreo arrojó que el 40% de las muertes en esa ciudad son por cáncer, y lo que es particular es que uno de los monitoreos fue químico y arrojó que todo el suelo de la localidad está contaminado por lo menos con herbicida glifosato. ¿Y saben dónde principalmente estaba la concentración? En la plaza del centro, porque en algunas zonas de Entre Ríos el glifosato se utiliza para la jardinería. Entonces, lamentablemente, el principal foco de contaminación estaban siendo los parques de una ciudad muy pequeña, la verdad. Y el segundo dato interesante del relevamiento fue que las aguas de superficie en la zona de San Salvador, insisto, están contaminadas con cipermetrina, clorpirifos y otra vez el insecticida endosulfán, básicamente, que está prohibido, insisto, desde 2013, ¿no es cierto? Nosotros hablamos todo el tiempo de glifosato, es interesante la discusión que hay en torno al glifosato. A la industria obviamente esto no le gusta, es el producto estrella, pero tenemos que recordar que está clasificado como potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, y esto no es un dato menor. Nosotros hemos visto que los fabricantes, para los fabricantes los dictámenes de la OMS solo son válidos cuando avalan los productos que ellos están comercializando, ¿no es cierto? En este caso no se ha hecho más que destinar fondos, en definitiva, para una campaña total de desprestigio contra la OMS. En este caso, la misma organización, de hecho, declaró incluso el año pasado al 2,4-D, que es otro de los herbicidas más usados en Argentina, bajo la misma categoría en este caso que el glifosato, siempre potencialmente cancerígenos. Ahora, ¿qué ha pasado en el país desde el año pasado hasta hoy ante estas exposiciones, tanto que nos gusta a nosotros hablar de la OMS? Bueno, no ha pasado nada. No se tomó en cuenta nunca este dictamen. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Y yo lo pregunto porque, bueno, ustedes son los asesores, ¿no? Nosotros le vamos a pedir a las empresas que se autocensuren en tanto actores comerciales, porque esa parece ser la tendencia, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Si hay algo que ha prevalecido del 96 con el ingreso de la primera soja transgénica resistente a herbicida glifosato en la Argentina hasta hoy, es el Estado ausente. Tenemos un corrimiento del Estado
para dejar a los privados una potencial autorregulación. Por eso tenemos que venir acá y sentarnos y escuchar qué soluciones nos aporta CASAFE, qué soluciones nos aportan los agroaplicadores. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las denominadas buenas prácticas agrícolas no son más que opciones que fueron creadas por la misma industria, que sin escatimar ningún recurso para continuar fomentando la dependencia, hasta ha generado material didáctico para las escuelas. Así es. Voy a hablar otra vez de CASAFE. Perdón, Federico, justo te tocó estar al lado mío. Después te respondo. CASAFE creó, decime si no es verdad, creó una historieta en la que se presentan los vehículos de fumigación como naves espaciales. Y los trajes, que hoy justamente lo decía Miriam también, que alguien me traiga realmente a una persona que esté fumigando en el campo con un traje como el que dibuja la historieta de CASAFE, y yo mismo realmente me rectifico delante de todos. Así se los digo. Los trajes son iguales, son espaciales, según la historieta de CASAFE. Además, obviamente nos muestran los choclos como algo transgénicos realmente gigantes, ¿no? Son descomunales. Según Federico, exquisitos. Hay que ver si Federico los come. Y al mismo tiempo los insectos que pululan por el campo cuando no los arrasa un insecticida son como monstruos antidiluvianos, ¿cierto? Son unos insectos gigantes. No, yo la leía la historieta. Una actitud didáctica similar, aunque con un alcance universitario. Fíjense cómo esto trabaja bajo una modalidad de fomentar una cultura, en definitiva, ¿no? La tiene Argenbio, que es la cámara que nuclea a los productores transgénicos en Argentina. No sé si le suma el detalle, te tocó, estás justo acá. Pero CASAFE y Argenbio comparten edificio. Y de hecho la diferencia entre una organización y la otra es una puerta de vidrio. Sí, estamos al día con las expensas también. Sí. Bien. Pero bueno, nosotros tenemos un dictamen de la OMS, decía, sobre el glifosato y el 2,4-D, y acá no ha pasado nada. No nos ha importado para nada. Nunca está de más recordar que el origen bélico del 2,4-D. Digo, porque es tan importante, obviamente, como el tema del glifosato. Desarrollado en Gran Bretaña como un arma química para utilizarlo sobre los cultivos de la Alemania nazi en su momento. Después fue reinventado para ser, en definitiva, incluido en la fórmula de la gente naranja, en Vietnam, ¿no? Eso es lo que hoy se aplica junto a poblaciones como Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, junto a las escuelas agrícolas, rurales. Y fíjense, a regañadientes la municipalidad local pidió un estudio a la Universidad del Litoral, estoy hablando siempre de Trenquelauquen. Los resultados arrojaron contaminación con atracina, herbicida y el mismo 2,4-D hasta en los árboles céntricos de la ciudad, que tiene 40.000 habitantes. Esto se conoció el año pasado. ¿Qué pasó cuando un grupo, obviamente, de vecinos empezó a reclamar por lo menos que se fije un límite? Porque ese es el inconveniente que tenemos. No hay un solo límite. ¿Saben cuál fue la respuesta de productores y comercializadores? Bueno, directamente fueron y arrojaron los bidones vacíos del herbicida en la puerta de la chacra de uno de los líderes del reclamo. Así es un poco como se dirimen las cosas. Está bien, tengo menos tiempo, hay gente que habló 25 minutos, está bien, no hay ningún problema. Me gustaría recordar algunos nombres, el de Leila Deruder de San Salvador, que falleció de una leucemia derivada de contaminación con agroquímicos a los 14 años en el hospital Garrahan de esta ciudad. Los invito a que vayan al Garrahan, a que pregunten por gente como Mercedes Méndez, que es una profesional muy comprometida con este tema. Hay un juicio en marcha por un niño, Nicolás Arévalo, de 4 años, que murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos en las tomateras de Lavalle, en la provincia de Corrientes. También resultó envenenada su hermana, Celeste. Al año murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa. Esto es un poco lo que estamos viviendo y me parece que debería tener un poquito más de visibilidad. No quiero olvidarme de Monte Maíz, donde hay infinidad de casos de cáncer, obviamente, en donde existen hoy en la actualidad más de 20 depósitos y aviones y vehículos de aplicación terrestre dentro del tejido urbano de Monte Maíz. La verdad me podría extender muchísimo más. Voy a dedicar estos minutos simplemente a explicitar un poco qué es lo que creo que se tiene que tomar en cuenta para desarrollar un marco inicial. En principio, deberíamos exigir todos un relevamiento sanitario, un mapa de dolencias y un análisis de las condiciones ambientales y sus efectos en la salud pública. Después, una recategorización y una limitación de productos, empezando por el glifosato y el 2,4-D, los dos herbicidas más utilizados junto con la atracina, prohibida en Europa de hace más de una década. Hoy la atracina está presente en todas las aguas superficiales de la Argentina y yo no tengo problemas en acercar de la documentación necesaria para probarlo. Después, trazabilidad. Sí, gracias. Trazabilidad tanto de los bidones como de los vehículos de aplicación terrestre y aérea.
Tenemos que saber dónde están a cada momento, quiénes son sus propietarios, qué actividades realizan, qué pasa con los envases, y que no lo tenga que hacer CASAFE, que lo haga el Estado. Esto tiene que ser una obligación de Estado, básicamente. No le podemos pedir a los privados, porque la realidad es que no les corresponde. Esa es la realidad. Después, una disposición de distancias amplias respecto de las poblaciones, cualquiera sea su tamaño, y un régimen especial para las escuelas rurales. Eso tiene que estar vigente. Al mismo tiempo, un veto al almacenamiento y circulación de cualquier tipo de agroquímicos en el tejido urbano. También, esto es clave, estamos hablando de salud, señores. Tenemos que integrar al sector médico a las disposiciones para el uso de agroquímicos. O sea, tenemos que acotar el rol del ingeniero agrónomo, que no tiene una sola materia en su formación vinculada con toxicología o con la salud humana. No hay una sola. Me ocupé en su momento de revisar cada uno de los planes de estudio de las universidades nacionales. No existe. Y ellos nos están diciendo a nosotros qué es lo que nos enferma. Eso es un problema nuestro, realmente bastante grave. Después, un veto a las campañas publicitarias de promoción al uso de agroquímicos. A mí me ha pasado de trabajar con equipos de la televisión francesa, con la televisión italiana. No pueden creer, en muchos casos, que nosotros en la televisión por cable tengamos publicidad del Roundup, del glifosato. Ustedes lo pueden ver en TNT. Más de 20 años protegiendo a la Argentina. Es insólito realmente. Después, un punto final a la intromisión de las empresas en el sector educativo. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo entiendo que está bien que hagan una historieta, ¿no? Pero a ustedes. Es así, diviértanse ustedes. Esa es la realidad. Después, punto final a la intromisión, sistema de policía específico para el control de estos postulados y obviamente una asignación de presupuesto. Si no, de esta manera no hay regla ni ley posible para que esté vigente. Eso es claro. Al mismo tiempo, una promoción real de mecanismos de producción que excluyan la utilización de los agroquímicos, que es un poco lo que explicó Cerdá, sobre todo en la cercanía de áreas pobladas. Eso me parece que es vital. Y por último, fundamental, el fin del atributo otorgado a las empresas, a los productores, a los ingenieros agrónomos para decidir la realidad sanitaria de nuestros pueblos y ciudades. Eso se tiene que terminar. Fin de ese poder para decidir que nuestro día a día debe pensarse a partir de una interacción permanente con estos químicos. Y para eso necesitamos un Estado presente, que es lo que no ha pasado en los últimos años. Insisto, yo voy a exigir un sector político que cumpla las funciones para las que ha sido elegido. Así de simple, que se deje de minimizar esta problemática. Este es un espacio interesante. Y bueno, espero simplemente que se pueda llevar adelante esto, que haya una discusión más clara y que se sigan sumando los sectores. Lo último que quiero decir, para terminar, es que hoy escuché mucho de buenas prácticas, de los métodos que están funcionando, de que no hay alternativas, de que Argentina tiene que producir alimentos, tenemos que darle de comer al mundo y otras cuestiones similares. Acá, detrás mío, está Estela Lemes. Estela Lemes, directora de la Escuela Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, muy cerca de Gualeguaychú. Y su examen en su sangre tiene glifosato y clorpirifos. Explíquenle a ella, por favor. Buenas tardes.